tenemos que ser específicos. Receptores hay muchas isoformas o como que primos cercanos, entonces tenemos que ser bien específicos sobre qué receptor dopaminérgico trabaja, excepto trabaja sobre el receptor dopaminérgico, pero el receptor dopaminérgico tiene 5 variantes, por decirlo así. Entonces, en un inicio, la dopamina se consideraba únicamente como un precursor para lo que era la adrenalina y noradrenalina. Posteriormente se comenzó a evidenciar que las mayores concentraciones de dopamina en el ser humano se encuentran a nivel del cerebro y que tienen un gran impacto como neurotransmisor. Entonces se comenzó a ver la importancia de la dopamina a nivel central y también se comenzaron a diferenciar 5 tipos diferentes de receptores dopaminérgicos. Cabal, gracias, aquí me coloca muy bien que es principalmente receptores D2, exacto, de los receptores dopaminérgicos D2, gracias chicos por su colaboración. Y aquí pone algo muy importante, Marenufio, que es un derivado de las butiferonas. Entonces, aquí vamos a comenzar a hablar, bueno, qué gran gama de compuestos neurolépticos tenemos, la función que los mismos tienen. Si bien la clase nos enfocamos en lo que es la relación estructura-actividad, o sea, la famosa REA, siempre es importante y es necesario que podamos dar una revisión a ciertos aspectos anatómicos, fisiológicos, para que comprendamos el por qué ese compuesto, ¿verdad? Y un poco farmacológicos, para de esta forma no solo miran de forma cruda una estructura química y el grupo funcional que le cambie, o que yo diga mantiene la actividad o pierde la actividad, sino que cuando vengamos a traducir el aumenta el potencial, ustedes dicen, ya lo pueden transcribir entonces el paciente va a estar calmado, va a estar más excitado, y por eso vamos a comenzar hablando un poco de la fisiología. Entonces, por eso vamos a hablar de eso y la importancia que va a tener la dopamina para este compuesto. Ya ustedes me dijeron algo muy importante, ¿verdad? Contra la psicosis, receptores dopaminérgicos, y yo pregunto algo, bueno, sobre el receptor dopaminérgico D2, ¿es agonista o antagonista? ¿Alguien quiere decir a viva voz? ¿Es? Antagonista. Es antagonista a los receptores D2. Entonces, ya al ser antagonista, ya nosotros podemos hacer ciertas inferencias en decir, bueno, entonces en casos de procesos antipsicóticos o neurolépticos, el paciente va a tener altas concentraciones de dopamina en esos receptores, o el receptor va a estar excitado. Y por eso necesita una sustancia que tenga efecto antagonista. ¿Sí? ¿Queda eso claro? Sí, Lick. Perfecto, gracias, Denison. Entonces vamos a comenzar a ver este videíto que nos habla cabal de vías dopaminérgicas y un poco de los antipsicóticos. Voy a apagar mi cámara y micrófono por aquello de que hablen mis perritos. Me comentan, por favor, si escuchan el audio. En este video vamos a estudiar la fisiología de las vías dopaminérgicas, haciendo hincapié en los aspectos que sean relevantes en relación a la farmacología de los antipsicóticos. El objetivo de esta presentación es comprender los aspectos básicos de las vías dopaminérgicas y su relevancia en el mecanismo de acción de los antipsicóticos. Vamos a comenzar describiendo las vías dopaminérgicas. Esta imagen muestra una integración de las 4 vías que vamos a estudiar en las próximas diapositivas. Es importante conocer las proyecciones dopaminérgicas para comprender cómo los antipsicóticos actúan modificando la neurotransmisión. El bloqueo de estas vías produce tanto efectos terapéuticos como adversos. Las 4 vías relevantes en la farmacología de los antipsicóticos son la vía mesolímbica, relacionada con síntomas positivos, la vía mesocortical, relacionada presuntamente con los síntomas negativos, la vía nigroestriada, relacionada con los síntomas extrapiramidales y disquinesia tardía, y la vía túbero-infundibular, relacionada con la hiperprolactinemia. Como se explicó anteriormente, la vía mesolímbica es importante en relación a los síntomas positivos de la esquizofrenia. Esta vía está constituida por proyecciones del área tegmental ventral hacia el núcleo accumbens. Las investigaciones sugieren que este sistema juega un rol clave en la motivación, emociones, recompensa y síntomas positivos de la esquizofrenia. Los antagonistas dopaminérgicos D2 reducen los síntomas positivos en la esquizofrenia y todos los antipsicóticos tienen la capacidad de reducir la neurotransmisión dopaminérgica.
Algunos investigadores han propuesto que los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia estarían asociados con hipofunción de la vía mesocortical. Esta vía está compuesta por neuronas dopaminérgicas que se proyectan del área tegmental ventral a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal ha sido implicada en la fisiología de la cognición y función ejecutiva, en particular la corteza dorsolateral prefrontal, y en las emociones y afectividad, en particular la corteza prefrontal ventromedial. Entonces, la hipofunción de la vía mesocortical podría estar relacionada a los síntomas cognitivos y negativos de la esquizofrenia. La vía nigroestriada o negroestriada está vinculada a los efectos secundarios neurológicos causados por los antagonistas D2. La vía nigroestriada contiene alrededor del 80% de la dopamina cerebral. Este tracto se proyecta desde los cuerpos neuronales de la pars compacta de la sustancia negra a terminales que inervan el núcleo estriado. Esto incluye caudado y putamen. Esta vía está involucrada en la planificación motora, modulando el movimiento planeado. El antagonismo D2 produce síntomas extrapiramidales. Este es el caso de los antipsicóticos de primera generación o típicos. Los antipsicóticos de alta potencia, como el haloperidol, frecuentemente producen síntomas extrapiramidales. Las proyecciones dopaminérgicas en la vía túbero-infundibular influyen en la liberación de prolactina. En relación a las consideraciones anatómicas, este tracto está compuesto por proyecciones dopaminérgicas desde el hipotálamo hacia la zona infundibular. La dopamina se libera hacia la circulación portal, conectando la eminencia media con la adenohipófisis. Esto es bastante importante, ya que el rol de la liberación de dopamina en la vía túbero-infundibular es el de inhibir tónicamente la liberación de prolactina. La consecuencia más importante es que el bloqueo de receptores D2 por parte de fármacos como los antipsicóticos aumenta los niveles de prolactina. Vamos a revisar las consecuencias clínicas de la hiperprolactinemia en otros videos. A grandes rasgos, podemos resumir 4 puntos clave. El primero es que la activación del área tegmental ventral a zonas límbicas o vía mesolímbica estaría relacionada con los síntomas positivos de la esquizofrenia. El segundo punto es que la hipofunción de la vía mesocortical explicaría en parte los síntomas negativos y cognitivos de la esquizofrenia. El tercer punto es que el bloqueo de los receptores D2 en la vía nigroestriada puede producir síntomas extrapiramidales. Y el cuarto punto es que el bloqueo de los receptores D2 de la vía túbero-infundibular aumenta los niveles de prolactina. Bueno, entonces en este pequeño video pues nos hace una referencia de todas las funciones de la dopamina. Algo muy importante es, dependiendo, el cerebro es tan complejo, es una máquina tan perfecta como todo el ser humano, que dependiendo la región del cerebro, el aumento de eficiencia de cualquier neurotransmisor, especialmente la dopamina, puede causar la presencia de alguna enfermedad. Por ejemplo, en el caso de la esquizofrenia, en un punto determinado, su aumento, perdón, en el caso de la dopamina, en una región determinada del cerebro, el exceso de la misma va a causar lo que es los signos de esquizofrenia, de todos estos procesos neurológicos. Pero en el mismo cerebro, en otra región, si existe deficiencia, se puede presentar como Parkinson, ¿ya? Entonces, por eso ahí se va volviendo tan complejo un buen tratamiento neurológico por los efectos extrapiramidales que se pueden presentar y poder dar un diagnóstico efectivo, ¿sí? Entonces, para ir entrando a detalle, la dopamina tal cual
es un neurotransmisor que se forma a través de la tirosina. Por diferentes procesos metabólicos, ya a partir de L-dopa se puede obtener la dopamina. La dopamina tal cual puede ser almacenada en la neurona presináptica en vacuolas en específicas. Ya, dependiendo de otras funciones, la dopamina puede llegar a sintetizar adrenalina y noradrenalina, pero ya eso es de función del sistema nervioso autónomo y es otro cuento en esta larga historia, ¿verdad? Entonces hoy nos vamos a quedar en el primer capítulo hablando un poco de lo que es la dopamina. Esta es almacenada y cuando viene un estímulo correcto por toda la neurotransmisión, las vesículas se fusionan a lo que es la membrana de la neurona presináptica y es liberada a la hendidura sináptica. Este neurotransmisor, pues, atraviesa la hendidura sináptica, como bien nos había explicado la licenciada Luqui en clases anteriores, y va a ir a receptores en específicos, ya sea receptores de 1, receptores de 2, 5, 6 o el que corresponda, ¿verdad? Entonces, va a generar un efecto farmacológico determinado. Los receptores de 2, dependiendo su ubicación, va a tener un efecto postsináptico o sirve también como un retroalimentador negativo. ¿Qué quiere decir esto? Sobre la neurona presináptica también hay presencia de receptores de 2. Cuando el neurotransmisor ya está en exceso, ¿sí? Ya el mismo neurotransmisor puede activar al receptor de 2 de la neurona presináptica y con eso decirle a la neurona presináptica ya no es necesario liberar más neurotransmisor. Por eso es una retroalimentación negativa. Ya con eso se bloquea la liberación del exceso de neurotransmisor para que ya el cuerpo decida qué hacer con lo que tiene en la hendidura sináptica. Yo estaba leyendo que una de las teorías también por qué se da este descontrol de la dopamina a nivel del sistema nervioso central para los casos de esquizofrenia es que una de las hipótesis es que no hay suficiente expresión de receptores de 2 sobre la neurona presináptica. Y por eso no está ese como que botón de cierre de emergencia para evitar la liberación de más neurotransmisor. Y es por eso que ya se pueden, debido al aumento de dopamina, que no tiene ese control de retroalimentación negativa, se va aumentando las concentraciones de dopamina y ya pueden caer en cuadros de enfermedad psicológica. ¿Ya? Entonces, la dopamina tal cual va a ejercer una acción excitatoria sobre el sistema nervioso central. La ausencia del mismo puede provocar problemas como Parkinson en ciertas regiones, especialmente en la zona negroestriada. No solo es causa de la dopamina, aprovecho de darles de una vez el chisme, sino que es porque se da un desequilibrio entre la relación de dopamina y acetilcolina. Como va presentándose deficiencia de dopamina, la concentración de acetilcolina relativamente aumenta y eso es lo que causa el movimiento descontrolado en las extremidades, que es lo que se manifiesta con Parkinson. Por eso el Parkinson es una enfermedad compleja que si bien está relacionado con deficiencia de dopamina, pero también porque se pierde la relación ajustada entre dopamina y acetilcolina, ¿ya? Como les decía, si hay un aumento de dopamina, esta se relaciona con problemas de psicosis. A nivel central pueden inhibirse también lo que es los efectos de vómito. Miren, no olvidemos esto. Receptores de 2 también a ser estimulados por la dopamina bloquean o activan una zona del gatillo de la neurona que puede evitar el proceso de vómito. Entonces, por eso algunos medicamentos son antieméticos, o sea, para bloquear el vómito. Les digo que no olvidemos esto porque uno de los medicamentos para la psicosis comenzó empleándose como la búsqueda de una sustancia con efecto antiemético. Entonces la encontraron esa sustancia con efecto antiemético, pero se dieron cuenta que tenía efecto sobre receptores de 2. Entonces a partir de ella hicieron ciertas modificaciones para que tuviera un mayor indicio como compuesto antipsicótico, ¿sí? Entonces, viendo también ese otro efecto farmacológico sobre que ejerce la dopamina, se han encontrado otros compuestos antipsicóticos. Por lo tanto, encontrar un antagonista selectivo ha permitido el desarrollo de fármacos con efecto neuroléptico, es decir, efecto como tranquilizantes mayores, ¿sí? Algo muy importante, en ocasiones se dice, ay, tómate un tranquilizante, pero, bueno, a ver, ustedes en su casa o algo, ¿han oído a alguien que diga, ay, estoy muy nervioso, me voy a tomar un tranquilizante? O que le digan a alguien, tranquilízate, tómate algo. ¿Sí o no?
¿sí? Pasinerva para dormir, cabal, como dice Virginia, tecito de tilo, diría la abuelita. Esos sí son tranquilizantes, pero dependiendo del grado clínico, ¿verdad? La ansiedad o el hecho de que uno esté intranquilo no se compara con un cuadro de esquizofrenia. Son dos cosas completamente diferentes. Por lo tanto, todos estos neurolépticos antipsicóticos son para cuadros de esquizofrenia mayor, ¿verdad? Tranquilizantes mayores en ese tipo de categoría. A ver. Acaba dice Kevin, el tranquilizante de su abuelito era de fumar, ¿verdad? Entonces cada uno con su vicio. El té de valeriana también, exacto, como tranquilizantes. Pero digamos una persona que tenga problemas neurolépticos, que tenga esquizofrenia, pues no, el tecito de valeriana, por muy fuerte que lo hagamos, el de tilo, manzanilla, lo que sea, no va a tener el efecto farmacológico, ¿ya? Ahí necesitamos sustancias de mayor nivel para poder lograr el equilibrio en el paciente. Ojo, con esto el paciente no es que se cure, no es como que voy a tratar a alguien con un antibiótico para curarle la infección, no, sino que lo que estamos buscando es estabilizar al paciente y darle una mejor calidad de vida. Eso es lo que tiende a pasar con muchos medicamentos que tienen enfermedades a nivel del sistema nervioso central que requieren ciertos medicamentos. Al final es raro que se logre curar al paciente. Lo que por lo general es lograr las condiciones, sus signos, síntomas y darle una mejor calidad de vida, que son dos cosas completamente diferentes. ¿Vamos claros por el momento? ¿Sí? Sí, licenciado. Entonces, miren, la dopamina, si se dan cuenta, en un buen equilibrio va a tener funciones importantes en nuestro cuerpo. Si ya vimos que la deficiencia de la misma me puede ocasionar ciertos problemas, hay que lograr tenerla equilibrada. Esto no quiere decir que vamos a tomar precursores de dopamina o dopamina sintetizada, lo que sea, no, sino que las mismas acciones de que en la vida diaria pueden estimular de manera natural las concentraciones de dopamina. El hacer ejercicio, el dormir entre 7 y 9 horas, ¿verdad? Pero si toca cuaderno medicinal, eso sería un lujo. Entonces, en la medida de lo posible, poder hacer eso, escuchar música, hacer el ejercicio ya, las caminatas, ducharse con agua fría, practicar la meditación. Entonces, estilos de vida completamente diferentes que pueden ayudar a que de forma natural el cuerpo sintetice la dopamina y evitar llegar a condiciones severas, ¿verdad? Entonces, para tener estos cuadros normales. Esto solo es un anuncio comercial para que tengamos mejores estilos de vida todos. Entonces, ya entrando un poquito de detalle, en el caso de lo que es esquizofrenia en neurolépticos, hay ciertos medicamentos que ya existen. Hay algunos que se llaman medicamentos de primera generación o los típicos. Estos presentan mayor afinidad hacia los receptores dopaminérgicos y, en consecuencia, hay ciertos efectos extrapiramidales. Esos efectos extrapiramidales, como son antagonistas, me van a bloquear el efecto normal de la dopamina en otras regiones del cerebro. Recuérdense que por muy selectivo que sea, hay receptores de dopamina, están en varias áreas del cerebro, los receptores D2. Por muy geniales que seamos nosotros haciendo el diseño y farmacomodulación de un medicamento, no específicamente el medicamento solo se va a quedar en los receptores D2 de la región mesolímbica. No, si hay receptores D2, si hay afinidad, se pueden unir a los de la zona negroestriada, a los de la zona locomotora, en toda parte del cerebro. Por lo tanto, se va a dar el bloqueo de dopamina en esas otras regiones y es donde se presentan los efectos extrapiramidales. Es algo que tenemos que tomar en cuenta. Entre estos, los clásicos de primera generación están las fenotiacinas, butiferonas y tioxantinas, ¿sí? Que los vamos a discutir más adelante. Tenemos los de segunda generación, afectan otros neurotransmisores, no quiere decir que por ser de segunda generación sean mejor a los de primera, no, sino que esos de segunda generación posiblemente no presenten tantos efectos extrapiramidales, especialmente el temblor, pero por su relación estructural pueden afectar los niveles de otros receptores, por ejemplo, los antihistamínicos, anticolinérgicos
Pueden actuar como anticolinérgicos, antihistamínicos, ocasiones como antiserotoninérgicos. Entre estos tenemos los que son los dibenzoheterodoxepina, entran en esta categoría. Entonces nos vamos a dar cuenta que con un pequeño cambio estructural se puede inclinar la balanza a que tenga un efecto contra antidopaminérgico, o que sea completamente anticolinérgico. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta. ¿Dudas por el momento? ¿Va quedando claro esta brecha? ¿Sí, no? El silencio, yo digo que sí, ¿verdad? Va. Virginia me contesta que sí. Virginia. Bueno, entonces, vamos a comenzar con los grupos. El primer grupo anticolinérgico de 2 son las fenotiacinas. Esta es su estructura básica, y estos comenzaron siendo más que todo como antihelmínticos. Luego, por una modificación estructural, se comenzaron a ver ciertos cambios. ¿De dónde derivan todos estos? Derivan de lo que es la etilendiaminas. La etilendiaminas de por sí es un antihistamínico, ¿sí? 100% antihistamínico. Ya después de la etilendiamina, por ciertas modificaciones que se le hicieron estructuralmente, el primer precursor, que era la prometazimina, si se dan cuenta aquí, el nitrógeno con 2 grupos metilos sustituyendo, además en cadena metilada en la cadena de unión, se encontró este antihistamínico. Sí se utilizaba como antihistamínico tal cual. Yo estaba leyendo un artículo en donde estaba hablando del descubrimiento de estos, que un médico cirujano que lo empleó para el tratamiento previo de su paciente por cirugía, se dio cuenta que cuando usaba ese medicamento, los pacientes también estaban más tranquilos. Aparte del efecto antihistamínico, que era lo que él quería como profiláctico, por así decirlo, para evitar secreción y el malestar, alergia, lo que pudiera servirle durante la operación, se comenzaron a evidenciar, y él comenzó a ver por su observación, que con los pacientes en el cual él utilizaba este medicamento, se quedaban más tranquilos, como sedados. A partir de eso, comenzaron a estudiar las modificaciones de este compuesto, y ahí encontraron el primer cabeza de serie de las fenotiacinas, que es la clorpromacina. Este compuesto de aquí ya no presentaba ningún efecto antihistamínico y era 100% neuroléptico, un tranquilizante mayor. Entonces, con estas modificaciones estructurales, si que comparamos la prometacina con la clorpromacina, ¿qué diferencias observan ustedes? El largo de la cadena carbonada. El largo de la cadena carbonada. El largo de la cadena carbonada, exacto, que separa las 2 cadenas de nitrógeno. En esta era de 2 y aquí ya la pusieron de 3. ¿Qué más? La introducción de un halógeno. La introducción del halógeno en anillos heterocíclicos, ¿verdad? Los anillos fusionados heterociclos. ¿Qué más? Ya no estaba el metilo dentro de la cadena, ¿verdad? Y lo que sí era una cadena de 3, pero toda alargada. Entonces, esas modificaciones de introducir un halógeno, de alargamiento de la cadena, pusieron la balanza de este compuesto a que se dedicara más que todo a un efecto como antagonista de 2, y ya no tenía efecto antihistamínico. A partir de comenzaron ya a trabajar todo lo que era la relación estructura-actividad de las fenotiacinas y los compuestos derivados de esto como tranquilizantes mayores. Entonces, ¿qué fue lo que se fue observando? Pues esta es la molécula prototipo, ¿sí? El anillo heterociclo con azufre, nitrógeno, un halógeno o trayector de electrones en posición 2 del anillo, la cadena de separación, una cadena de 3 átomos de carbono, o vamos a ver más adelante qué nos dice, o que dé un sustituyente que dé la misma distancia o el largo que da de esas 3 cadenas de carbono. Y un nitrógeno, ¿el nitrógeno de qué tipo es? La amina. Terciaria. Terciaria. ¿Estamos todos de acuerdo? Sí. ¿Sí? Va. Entonces, a ver, esta es la estructura base, y a partir de esta vamos a comenzar a ver, bueno, si le introducen esto, ¿qué pasa? Si le cambian aquí, ¿qué es lo que ocurre? Etcétera, etcétera. Entonces, a partir de esto se dieron cuenta
que un grupo funcional o heteroátomo atrayente de electrones, o un grupo atrayente de electrones en posición 2, o sea, en el núcleo de las fenotiacinas es requisito para la actividad. La cadena lateral de los 3 átomos de carbono o que den una distancia equivalente, sea de aquí del anillo hacia el otro nitrógeno, la distancia que da 3 átomos de carbono. Se dieron cuenta que si acortaban la cadena, iban a tener compuestos que tenían efecto antihistamínico. Entonces, el acortamiento de la cadena no era viable. Y dependiendo de cómo era la unión en el nitrógeno de la amina, podían tener alquilaminas, sustituyentes alquilaminas, ¿sí? Como lo aparece aquí en rojito. Podían tener sustituyentes tipo alquilpiperidinas, que si se dan cuenta es solo meterlo dentro de un ciclo, ¿sí? O alquilpiperacinas, que era poner en un ciclo 2 nitrógenos. Entonces, esas modificaciones que le podían dar al grupo amino, daba compuestos que podían aumentar o disminuir la acción farmacológica, ¿ya? Por lo tanto, se estableció que el sistema heterocíclico de volumen óptico era un sistema heterocíclico, ¿ya? Más voluminosos no eran funcionales. Un atractor de electrones en posición 2 aumentaba la actividad, o sea, donde está esta X, podía tener atractor de electrones, como lo son los halógenos. Otros sustituyentes en el anillo, o en este cambio, disminuían actividad. Vamos a darnos cuenta que a partir también de esto se comenzaron a obtener otros derivados, como son los tioxantenos, que es una modificación en sí del anillo, y se quita un nitrógeno para dar un derivado con alqueno, y esto nos va a dar compuestos con actividades determinantes. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, recordándoles un poco de sustituyentes. Cuando hablamos de donadores de electrones y aceptores de electrones, ¿sí? Entonces, eso es lo que tenemos que ir viendo. En los aceptores de electrones, a ver, la X, ¿qué representa siempre? Halógenos. Halógeno, ¿verdad? Entonces, cuando nos dice aquí, en el anterior, que puede ser un atractor de electrones, o sea, en esta X, pueden ser cualquiera de estos grupos que están aquí, ¿sí? Son más eficientes. ¿Qué es lo que tenemos que ver? Es también, bueno, que el grupo que estamos colocando no nos aumente toxicidad o que no nos afecte farmacocinética y todos los aspectos de biodisponibilidad. ¿Entendido? Y que se recuerden que estos son donadores de electrones. Esta diapositiva es solo para que recordemos bien nuestra orgánica y comprendamos bien los sustituyentes en el momento que estamos hablando. ¿Queda claro? Sí. Entonces, la cadena carbonada. Ya hablamos un poco del ciclo, ahora la cadena carbonada. Dice que un aumento o disminución de la cadena, si lo variamos de 3 átomos de carbono, disminuye la potencia. Miren, se los vuelvo a repetir. Cadenas de 2 átomos de carbono da un efecto antihistamínico H1. Entonces, para el tratamiento como que fueran alergia, ¿verdad? Como es en el caso de las fenetacinas. Sustitución. Sustituyentes en el carbono alfa disminuyen la potencia. A ver, ¿cuál era el carbono alfa? ¿Cuál es el carbono alfa, chicos? Y se los puse en una imagen hace 3 diapositivas. El que está unido al nitrógeno. ¿Qué nitrógeno? Tengo 2 nitrógenos en ambos lados. Y... sí, cierto, el del ciclo. El del ciclo, exacto. Entonces, unido a esto. Entonces, ¿qué me dice? Mire, si usted coloca sustituyente aquí, disminuye la potencia. Sustituyentes en metilo del carbono beta, o sea, en el segundo, en el del medio, aumentan o disminuyen el antagonismo de la dopamina dependiendo del tipo de sustituyente. Digamos, no se niega que exista un sustituyente ahí, pero va a depender del sustituyente para tener una buena acción. Por lo general, grupos metilos aumentan o mantienen acción farmacológica. ¿Queda claro eso con respecto a la cadena? ¿Sí? Bueno. También nos dicen que sustituyentes metilos en el carbono beta, ese que habíamos hablado,
aumenta el antagonismo H1, también puede darse ese efecto, y sustituyentes más grandes disminuyen el antagonismo a menos que sea parte de un anillo, ¿sí? Puedo meter sustituyente ahí, pero ser parte del anillo más grande, miren aquí, como este que formó al final un heterociclo, ahí no se perdió la actividad. Si, por ejemplo, no hubiera habido nitrógeno, si simplemente hubiera sido un sustituyente propil en esa parte, ya perdía yo la actividad. Pero como forma parte de un anillo que enlaza con el nitrógeno, la actividad se mantiene. ¿Sí? Sustituyentes en carbono gamma disminuyen el antagonismo de la dopamina, pero aumentan el efecto anticolinérgico. O sea, en el tercer carbono, si yo quisiera tener sustituyentes, puedo tenerlos, pero ya no pienso en receptores con efecto contra la dopamina, sino un efecto anticolinérgico. Se esperan menos efectos extrapiramidales, las piperidinas permanecen en esta categoría, ¿sí? Esto ya presenta menos efectos extrapiramidales. ¿Claro con la cadena? ¿No hay dudas? En el anillo lo más importante es que las únicas modificaciones que puedo hacer es en el carbono. ¿Qué carbono es en el anillo? 2. En el carbono 2, perfecto. ¿Largo de la cadena? ¿Cuál es el largo de la cadena ideal? Mayor a 3 carbonos. 3 carbonos, es el largo ideal, o que me dé la misma distancia. Y sustituyentes en carbono alfa me aumentan actividad, ¿verdadero o falso? Falso. Falso, en carbono alfa me mata la actividad. Y si tengo sustituyentes grandes, voluminosos en el carbono beta, ¿van a tener actividad, sí o no? Solo si son parte de un ciclo. Exacto, gracias Andrés. Sí van a aumentarme la actividad, solo si son parte de un ciclo. Va. Ahora la tercera parte de las fenotesinas importantes es el grupo amino. Miren, me estoy tomando así énfasis en las fenotesinas como estos, porque si comprendemos bien la REA de este grupo, las de los siguientes es relativamente fácil porque van un poco ligadas a esto. Son las butiferonas, es otro cuento aparte, pero por ejemplo el siguiente grupo que es las tioxantenos están completamente ligados a la relación estructura-actividad de las fenotesinas. En el grupo amino, que es lo que se sabe, o sea, el grupo amino, nitrógeno de bajo, alquilaminas, piperacinas o piperidinas me mantienen actividad y es potente, ¿sí? Máxima potencia neuroléptica se observa en las fenotiacinas que tienen un grupo amino terciario. Entonces, lo indispensable es tener un grupo amino terciario, eso es lo que me ayuda para tener buena actividad. En general, la alquilación del grupo amino por grupos más grandes que el metilo disminuye la potencia, a menos que forme parte del mismo ciclo, como es en el caso de las piperiacinas o piperidinas. La cuaternización del nitrógeno terminal resulta en una pérdida de la actividad. ¿Por qué? Porque el compuesto se vuelve con características polares, por lo tanto no atraviesa la barrera hematocefálica. Entonces necesito mantener eso. Si yo hago un nitrógeno cuaternario, ya pierdo la actividad, no tanto porque no se logra unir al receptor, sino porque ni va a lograr atravesar la barrera hematocefálica, porque no va a llegar donde está el receptor. ¿Queda este aspecto claro? Sí. ¿Sí? Vale. Bueno, el otro grupo que les comentaba son los tioxantenos. A ver, que haciendo su visión mental, ¿qué miran de diferencia con respecto a las fenotesinas? Insaturación. Insaturación. ¿Qué más? Te falta el nitrógeno del ciclo de 3. Exacto. Aquí miren el cambio de ese nitrógeno por un etileno. Entonces, eso los tioxantenos se derivan directamente de la farmacomodulación de las fenotiacinas, en la cual el nitrógeno es sustituido por un grupo metildileno, ¿sí? Con este doble enlace. La presencia de ese doble enlace ya me da isómeros en específico. Ya me da el isómero Z, el isómero E, ¿verdad? Sí, isotrans, y en donde me especifica completamente que el Z es el más activo con respecto al E. Entonces ya va dando esa diferenciación. Es esencial la presencia de un sustituyente atrayente de electrones en la posición 2, lo mismo que las fenotiacinas, miren. La distancia óptima es de 3 átomos de carbono con respecto al nitrógeno, ¿verdad?
Lo mismo que en las fenotiacinas, ¿verdad? El sistema heterocíclico y el nitrógeno en cadena lateral. ¿Ya? Ahí no hay ningún cambio. El grupo hidroxilo libre en la cadena lateral puede alargar la vida por la formación de profármacos. Aquí miren, en esta parte. Aquí sí me dicen, mire, si usted tiene un profármaco puede alargar la vida del compuesto y es común hacerlos en estos tipos de sustancias. ¿Sí? Las otras reglas se aplican igual que en las fenotiacinas. ¿Dudas, inquietudes? ¿Queda claro? ¿Sí? A ver, ¿qué pasaría si aquí en carbono alfa pongo sustituyente metilo? O en el carbono 1 si después de la cadena del heterociclo. Disminuiría su actividad. Disminuiría la actividad. A ver, Belén Salguero, ¿estás de acuerdo? No estoy segura, Kik. No estás segura. Miremos. No. Cristian Álvarez, ¿qué opinas tú? Cristian Álvarez, ¿estás presente? Por lo menos de nombre presente, porque se aparecen en participantes. En el chat está, en el chat. En el chat dice que sí está de acuerdo con lo que decía Andrés, que disminuye la actividad. Exacto. Pasa lo mismo que en las fenotiacinas, sin el carbono alfa o el carbono 1, en este caso, ¿verdad? Meto un sustituyente, disminuye o anulo completamente la actividad. Su comportamiento es igual. La diferencia más significativa son 2 puntos. Primero, que aquí sí voy a tener un isómero más activo, que es el isómero Z, y lo otro es la formación de profármacos. Introduzco grupos metilenos, grupo hidroxilo al final de la cadena lateral. ¿Queda eso claro? ¿Sí? Yo digo que sí. Va. Ahora pasamos al otro grupo. Ya vimos fenotiacinas y tioxantenos. Ahora nos toca hablar, pues, del grupo al que pertenece nuestro protagonista de la práctica, que es el haloperidol. ¿Sí? Entonces, el haloperidol pertenece al grupo de las butiferonas. Las butiferonas en sí fueron descubiertas porque estaban buscando aumentar el efecto analgésico de la petidina, que es un derivado opiáceo, que está relacionado con los derivados opiáceos. Entonces, se dan cuenta. Un grupo lo descubrieron por modificaciones de sustancias que tenían efecto antihistamínico. A este grupo de compuestos fue descubierto porque lo que querían era aumentar el efecto analgésico narcótico, ¿verdad? Y se toparon con un grupo de compuestos que tenía efecto de tranquilizante mayor. Entonces, aquí es donde sale el haloperidol, que es el cabeza de serie de este grupo, ¿verdad? De los derivados de las butiferones. Estructuralmente nos damos cuenta que es diferente al grupo que acabamos de hablar. ¿Sí? Esta es la estructura general que vamos a estar hablando. Butiferona, aquí la cadena de separación de 4, anillo de benceno, nitrógeno siempre por lo general terciario. Vamos a comenzar a discutir las características de su estructura que son indispensables para el efecto farmacológico. Entonces, vamos a encontrar por lo general en el 99.99% de los casos siempre un flúor en posición para del anillo de benceno. Este es esencial para el efecto farmacológico. No en orto, no en meta, sino en para con respecto al anillo de benceno. ¿Sí? La cadena de 4 átomos de carbono es fundamental. En el anterior era 3, en este grupo es una cadena de 4. El acortamiento o alargamiento de la cadena hace que se pierda la actividad farmacológica. Entonces, el largo óptimo es el largo que me da la cadena de 4 átomos de carbono. Se ha evidenciado, recuérdense que por lo general buscamos sustituyentes iguales con átomos, ¿verdad? Un equivalente por lo general de sustituir el azufre, el oxígeno siempre tiende a ser con el azufre. En este caso se han dado cuenta que la sustitución del oxígeno por un azufre o reducción del grupo carbonilo que tenemos aquí presentes disminuye la actividad.
Entonces, miren, este grupo, esta cetona que tenemos aquí con su grupo carbonilo, se tiene que mantener. Si el oxígeno es sustituido por un azufre o se reduce al grupo carbonilo que tengo aquí, pierdo la actividad. ¿Ya? Y con respecto al amino terciario es esencial, puede formar parte de un sistema de piperidina o piperacina, sustituyéndose en posición para, ¿ya? Entonces, eso es importante. No hay variaciones de actividad con respecto a cómo se encuentra el nitrógeno, puede ser parte de un anillo de 6, ¿verdad? O sustituyentes en para. Y este es el ejemplo del aloperidol, la estructura básica del aloperidol. Esas son las características estructurales que se tiene. Flúor siempre en posición para con respecto al anillo aromático. Largo de la cadena óptima es de 4 átomos de carbono. Aumento o disminución de la misma nos va a llevar a pérdida de la actividad farmacológica. Sustitución del oxígeno o reducción del grupo carbonilo nos elimina la actividad. Nitrógeno, siempre preferencia de un nitrógeno terciario, que puede ser parte de un sistema, bueno, por lo general es parte de un sistema heterocíclico, ya sea de piperidina o piperacina. ¿Dudas, inquietudes? ¿Sí, no? Y si se dan cuenta aquí, todos los ejemplos que les coloqué cumplen con esas características. Cuenten el largo de la cadena de 4, el anillo el benceno, el flúor siempre en posición para con respecto al anillo. Que lo dibujan para arriba, que lo dibujan para abajo, pero siempre mantiene esa distribución. ¿Ya? El alcohol. Byron, no entiendo si el alcohol de tomar o el grupo hidroxilo. Perdón, el grupo hidroxilo. ¿Qué alcohol hablamos? El hidroxilo, el H, perdón. Sí. El grupo hidroxilo. Ajá, sí, disculpe. Sí, no, puede estar o no presente, ya es parte de la modificación estructural. No es esencial. Si te das cuenta, en los que tenemos aquí abajo, el droperidol y espininola no tienen grupo hidroxilo adyacente al anillo de piperina. Ok, está bien. Muchas gracias. Sí, no es fundamental. Ajá. Por eso te digo, ¿qué alcohol hablamos? Sí. Bueno, gracias. Está bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿No? Está bien. Bueno. A partir de esto, son las famosas difenilbutilpiperiminas. A ver, estructuralmente, ¿qué miran de diferencia con respecto a las butiferonas? Miren, estas eran las butiferonas. Ya la reflejaron. Y esta es la estructura básica de la difenilbutilpiperidina. No hay azufre no había en las butiferonas. Es el sustituyente que ahora es un anillo bencénico con flúor. Por eso es aquí, gracias, cabales, por eso el difenil. ¿Ya? Hay 2 anillos de benceno. Eso cambió o quitó, por así decirlo, el grupo carbonilo que había ahí presente y se puso otro anillo de benceno. Entonces, estas se generaron a partir de la farmacomodulación de las butiferonas, ¿ya? Especialmente utilizadas para el tratamiento de esquizofrenia. Se caracterizan por la presencia del grupo bis para fluorofenil, por eso que está bis para fluorofenil, metilo en lugar de la función fenona. La función fenona es esta que está aquí. Cambiaron esta función fenona y la pusieron por esto, ¿ya? Las demás características son similares, sirve para los mismos efectos farmacológicos, ¿sí? Ajá. No necesariamente los 4 flúor más, estos flúor que están aquí es la estructura del pentilfluorodol, ¿ya? Estos otros 3 flúor que están aquí. La característica básica es esto, lo voy a marcar aquí, por así decirlo. La estructura o característica básica del compuesto sería, por así decirlo, esta parte. Esto es lo básico del compuesto. Todo lo demás, porque si lo miran en esto, ya son las farmaculaciones o las farmacomodulaciones o los derivados que le han hecho. ¿Queda claro por la que escribió en el chat que eran 4 flúor más? Ana Alemán, ¿sí? Sí, perfecto. Está bien. Yanis, ¿cuál es tu duda? ¿Tienes la mano levantada?
Sí, es que yo ahorita justamente que dijo lo de la estructura base, me di cuenta de que solo tiene 3 carbonos en la cadena en lugar de 4, entonces sí se queda de 3. Sí se queda de 3. Bueno, okay. Varía, ¿no? Si te das cuenta aquí, 1, 2, 3, 4. Ajá. 1, 2, 3, 4. Como le digo, este que está aquí es la estructura tal cual del penfluoridol. ¿Sí? Okay. Pero la de base es igual de 4. Ajá. Ya esta lo compensaron en quitarle la cadena, pero agregaron más flúor y a ver si funcionaba. Pero la cadena, el largo de la cadena es de 4. Ok, ya. Esa era mi duda. Gracias. No sé si lo miran, tal vez agarré mal de ejemplo para dibujar cuál era la estructura base, pero si me pongo estricta, voy a dibujarles aquí que este sería el básico, ¿verdad? Si se dan cuenta, estos que están aquí son los 3, siempre mantienen cadena de 4. Gracias. Vale. Otra cosa, dense cuenta que como se le da modificación estructural, usa la función ONE y todo, puede ser de que al acortar la cadena y alguna modificación adicional a la estructura, sigan manteniendo la potencia, que es en el caso de esta pentuflurol. ¿Sí? Bueno. Entonces, el otro que tenemos son los compuestos ortometoxibenzaminas. Estos surgieron a partir de anestésicos locales. Entonces, estos compuestos en inicio eran anestésicos locales. Luego se dieron cuenta que tenían ciertos efectos antieméticos. O sea, y se recuerdan lo que les hablé hace ciertas diapositivas, porque era importante ese efecto antiemético. A ver, ¿quién me ayuda a recordármelo? Voy a seleccionar para oír la voz de varios hoy. Vamos a ver, Luis Flores. ¿Luis Flores? Sí, creo que era porque a partir de ahí surgieron los primeros neurolépticos y antipsicóticos, ¿no? Creo que algo así me acuerdo. No, oíme la pregunta. ¿Por qué les comenté que era importante que tuviéramos en mente ese efecto emético o antiemético para este tipo de compuestos? ¿Cómo se relacionan? ¿Te recuerdas? No recuerdo. Vamos a ver. Melanie Flores, ¿nos puedes apoyar? Sí, licenciada, buenas tardes. Buenas tardes, Melanie. Si mal no recuerdo, era lo de que inducían el vómito. Inducían el vómito. Sí está relacionado con el vómito porque es emético, pero no es por eso. A ver, chicos, recuérdense que les acabo de hablar hace ratito. Vamos a ver, Ninfa. Hace media hora que nos estaba contando. A ver, Ninfa. Porque era un antagonista o algo así, ¿no? ¿Pero por qué? A ver, la pregunta del millón ahorita es, nuevamente, ¿por qué les dije que era importante que tomáramos en cuenta ese efecto antiemético? ¿Cómo puedo relacionar yo un efecto antiemético con el tratamiento de la esquizofrenia? Tal vez así se ayuda a recordar un poco más. Miremos, vamos a ver, escuchamos a Jorge Meléndez. Hola, Jorge. Hola. Yo creo que es porque en el tratamiento de la esquizofrenia también puede haber como efecto secundario como náusea o vómitos, tal vez. No. Vamos a ver, Fabiola Herrera. Buenas tardes, Lic. No, fíjate. Hola, buenas tardes, Fabiola. No recuerdo muy bien la relación. No recuerdo la relación. Bueno, está bien. No tiene que ver nada con acetilcolina ni nada. ¿Por qué era importante? Medicamentos que tienen efecto antiemético, o sea, para quitar el vómito, se sabe que un detonante del estímulo del vómito, una zona negativa, está relacionado con receptores D2, ¿ya? Entonces, estas personas se dieron cuenta, bueno, que estos analgésicos locales
tenían efectos antieméticos, que quería decir que estaban bloqueando receptores D2. Por lo tanto, comenzaron a estudiarlos, ver los derivados, para hacerlos ya no solo como antiemético, sino poder tener un efecto contra la esquizofrenia, ¿sí? Como neuroléptico. Recuérdense que les decía, el unirse al receptor D2, pues va a depender en qué área del cerebro esté. Si ya se unía en una área, en ciertos receptores D2 que controlaban el reflejo o el impulso del vómito, comenzar a pensar que pudieran tener un impacto sobre los receptores D2 que tenían un efecto sobre estas funciones psicológicas. ¿Ya? ¿Ya se recordaron? O si no se recordaron, anótenos para que no se les olvide. ¿Ya? Entonces, de estos vienen los que son las ortometilbenzaminas, que se están estudiando, que estructuralmente son relativamente similares a lo que es la dopamina. De esto todavía un poco de la relación estructura-actividad se está viendo, ¿sí? ¿Qué es lo que se va sabiendo de estas benzaminas sustituidas? Que tienen baja absorción a nivel oral o al sistema nervioso central, ¿verdad? Si el anillo es muy sustituido, ¿sí? Sulfenilprimina tiene bajos efectos extrapiramidales, o sea, no me va a dar efecto contra el Parkinson, y otros sustituyentes me van a llegar a favorecer. Entonces, estos son algunos de los derivados que originalmente se pensaban como efectos contra la náusea, miren, procinéticas. Hay otros que tienen efectos completamente neurolépticos, ¿ya? Eso es lo que se va a ir trabajando en este punto. Va. Otro compuesto que está relacionado con esto, pero no es específico solo a receptores D2, son las dibenzoheteroacepinas. Es igual un sistema tricíclico, pero si se dan cuenta, el sistema tricíclico es distinto. En el de en medio es un sistema de 7 átomos, y también unos laterales pueden ser un sistema de 5. Tienen un perfil farmacológico complejo, ya que trabajan tanto a nivel dopaminérgico, pero también pueden tener efecto anticolinérgico, antiserotoninérgico, antihistamínico o bloqueos ganglionales. A ver, ¿esta en qué generación entraba de las que hemos hablado? Que les dije que como trabajaba sobre diferentes receptores, entraba también en otra generación. Segunda generación, exacto. Esos también nos vamos a ver un poquito más a detalle cuando hablemos de los anticolinérgicos y serotoninérgicos, qué modificaciones tienen y qué hace la pequeña variable que se incline hacia un receptor o a otro. Algunos pues tienen afinidad por igual, no son específicos y por eso tienen un complejo perfil farmacológico. Algunos de estos se han utilizado también para el tratamiento de la esquizofrenia, pero tienen que estar bien controlados por los efectos secundarios, por los otros receptores que pueden llegar a afectar. ¿Dudas, inquietudes por el momento? Esto es lo de neurolépticos, enfocándonos muy bien en las fenotiacinas, tioxanteno, butiferonas, dibutilfenonas y estos últimos derivados. ¿Está claro? ¿Dudas, inquietudes? Y una pregunta. ¿Usted nos podría hacer favor de compartir la presentación? Les voy a dar algo mejor. Les voy a decir en qué capítulo del libro de Delgado lo pueden leer. ¿Sí? Okay. El libro de Delgado está en su material de recursos. ¿Ya? Sí, esa introducción a la química terapéutica, Delgado Cirilo, se llama el libro. Está en la área de recursos de su módulo de Moodle. No, sí, en Neons, perdón. En Neons. Y parece que dice algo así como libro de química, algo así dice. Pero es introducción a la química se llama. Sí, así se llama, pero creo que dice libro de química, entonces tal vez se confunden, pero es el primer libro que aparece. Vale. ¿Qué capítulo es el que tienen que leer? El libro de Delgado lo va relacionando, nos va explicando todo con respecto a neurotransmisores y función, ¿sí? El libro es el capítulo 12. El capítulo 12 les habla todo de la dopamina. Para esta primera parte no es necesario que lean todo el capítulo. Después lo van a leer, pero ya cuando entremos a los otros niveles en los que trabaja la dopamina.
pero técnicamente es la primera parte donde habla las generalidades de la dopamina y cómo se relaciona con la esquizofrenia, y la última parte de ese capítulo donde habla de los antagonistas, ¿sí? Por el momento no es necesario que lean los agonistas o derivados de la dopamina, porque lo vamos a ver después. Capítulo 12 de Delgado va a ser el documento de referencia para esta parte. ¿Entendido? Sí, gracias. Va, perfecto. Permítame, creo que aquí hay otra pregunta en el chat. No, además no, en la pregunta del examen no les decía para esquizofrenia infantil, sino que les decía del déficit de atención infantil y no es el medicamento de primera elección. Ahí era falso en el enunciado del examen. Para hiperactividad infantil. Eso, yo no les puse esquizofrenia infantil y sí se utiliza, pero no es el de primera elección. Ahí era la trampa en el examen corto, para que me estaban preguntando en el chat. Bueno, jóvenes, entonces, ¿qué nos toca ahorita? En estos momentos les va a estar llegando a sus correos, como siempre, los resultados que les